En nuestra vida hemos tenido conflictos, momentos duros, momentos así de alegría, momentos donde hemos acudido a la Biblia y nos hemos encontrado, ¿cierto?, con esa respuesta que necesitamos. Así que, Raúl, vos hablaste que los salmos, dice, es la puerta, ¿no? La puerta, lo anoté aquí, la puerta de la Biblia. ¿Tenés algunos salmos así más predilecto en tu vida, por tu experiencia que pasaste? Sí. Mirá, hace un ratito estábamos hablando del Salmo 73. Ajá. Es uno de mis salmos favoritos. Pero en el año 87, en un ómnibus, estaba haciendo trabajo pastoral en la ciudad de Montevideo. Ajá. Y me choqué con el Salmo 16. Ajá. Y pasó a ser mi salmo favorito. Salmo 16. ¿De qué habla el Salmo 16? El Salmo 16, bueno, es uno de los salmos mesiánicos utilizado para hablar acerca de la resurrección de Cristo, cuando dice: no dejarás mi alma en el Seol. Pero los primeros versos son muy bonitos. El verso 2 dice, por ejemplo: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Qué lindo. O sea, a mí me ayuda a enfocarme en Dios. Es decir, no. Y como dice el Salmo, decíamos con el Salmo 73, no puede ser que terminemos pensando que pueda haber algo distinto de Dios que pueda hacernos felices, o alguna cosa de este mundo, o alguna persona de este mundo. Es decir, Dios tiene que ser la fuente de nuestra vida, de nuestro bien. Después, es que me quedo con este Salmo en el verso 11, porque una vez tenía que hacer un programa de televisión y entonces estaba buscando un título, y entonces me gustaba ese. El verso 11 del Salmo 16 dice: me mostrarás la senda de la vida. Sí. Qué lindo, ¿no? Es decir, pequeña frase, dice, claro. Me mostrarás la senda de la vida. Hermoso. La vida tiene una senda. Es importante que, como cierto, yendo al santuario podemos encontrar esa senda, ¿no? Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué bárbaro. Bueno, qué terminando el verso que estabas leyendo, Roberto, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y mira, el verso 5 lo he leído mucho, el 5 y el 6. El 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Es decir, no digo que la vida sea un azar, pero creo que si uno le permite, Dios va dirigiendo la vida de uno personalmente hacia donde Él le parece. Creo que para hablar de Salmos podemos estar todo el día, porque la verdad es tanta la experiencia allí que uno puede ver los testimonios a través de cada salmo. Vamos allí al día miércoles, la adoración y el santuario, y entonces ustedes me acompañan y leo junto el verso 2 del Salmo 141, dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Qué bárbaro, ¿no? El Salmo 141 presenta allí ya una adoración, digamos, habla de la adoración en forma directa. Justamente estamos en una lección de escuela sabática donde hablamos de la adoración y éramos los salmos y la adoración, y el Salmo 141 presenta acá justamente el momento de la adoración del cristiano, ¿no? Sí. ¿Y qué imágenes podemos encontrar en este aspecto aquí en el Salmo 141, Raúl? A mí lo que me interesa ver en los salmos es la fuerte conexión que tiene siempre con lo que sucede en el santuario de Israel. Es cierto que los salmos nacen como una oración, nacen como un canto, como una plegaria, nacen como un grito de dolor, pero hay muchos salmos que han sido compuestos para ser cantados en la adoración pública. Y la adoración pública tenía que ver con las fiestas de Israel, que se realizaban, ¿verdad?, en 3 temporadas del año, donde las familias, los clanes, todos viajaban y venían en sus procesiones cantando, celebrando el nombre de Dios. Y muchos salmos tienen que ver con este testimonio público de Israel frente a las naciones. Es decir, toda una nación, todo un pueblo dejando sus posesiones, dejando sus cosas, con la promesa que está en Deuteronomio, que Dios le dice: cuando ustedes vayan a adorar al santuario, yo les voy a cuidar las cosas de ustedes, nadie les va a tocar nada, ustedes van a volver y van a encontrar las cosas en su mismo lugar. Aquí el autor presenta, dice: los servicios del santuario terrenal se centraban, dice, en la idea del sacrificio, ¿no? Quiere decir que ellos, mientras iban camino al santuario, cuando cantaban, ya sus pensamientos iban direccionados hacia que iban a festejar, ¿no? Los salmos hablan del sacrificio de justicia. A mí me parece que los sacrificios de justicia tienen que ver con 2 palabras.
Es decir, la misericordia, que es el propio sacrificio, ¿verdad? Sí. Por misericordia de la persona que lo ofrece, Sí. y para el perdón del que necesita el perdón, ofrece el sacrificio, en virtud del cual obtiene el perdón. Sí. Y después el llamado que el mismo sacrificio le hace a la persona, una vida de obediencia, Claro. una vida de justicia. Y en el santuario hay dos puntos focales. Uno es el altar donde se ofrece el sacrificio, pero esa sangre que se derrama es en función del arca del pacto, Exacto. donde así está la ley de Dios. Qué bueno. Es decir, yo he sido perdonado en el altar para vivir una vida de obediencia de acuerdo a al mensaje del arca del testimonio. En cierto sentido, estamos hablando, yo podría decir, hago una aclaración, la verdadera adoración, ¿no? Porque adoración hay muchas. La verdadera adoración direcciona, ¿cierto? Debe direccionar nuestros pensamientos hacia estos aspectos que venimos mencionando, ¿no? El primero que dijimos el primer día es Dios creador, sustentador. El segundo aspecto, ¿cierto?, que vimos allí en el sentido es el Salmo 73, como que hay una proyección, ¿cierto?, hacia cómo termina todas las cosas. Es decir, hay un juicio final. Es decir, Dios creador, Dios redentor. Dentro de la adoración también debemos comprender, ¿cierto?, que hay un juicio final, hay un fin. Y entonces, frente a todo esto, el Salmo 49 dice la vulnerabilidad nuestra. Vos habías mencionado la fragilidad del ser humano. Y entonces ahora nos encontramos, ¿cierto?, en el Salmo 141, el aspecto del sacrificio de Cristo, la importancia del sacrificio de Cristo, ¿no? Es decir, yo me quedo con esto. A través de los salmos uno puede ver, ¿cierto?, cómo los salmos van direccionando nuestros pensamientos hacia dónde deben ir centrados, hacia dónde deben ir apuntando. Es decir, qué bueno es decir, son como un formador y un allí sería un direccionador de cómo debemos pensar y cómo debemos sentir. Sí, creo, Roberto, que bueno, ahí el Salmo 141:2 dice que suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Es decir, el salmista toma figuras de lo que sucede en el santuario para enriquecer su experiencia de adoración. De adoración. Y a mí me parece que nuestras oraciones debieran ser tan bonitas, tan preciosas y tan profundas como los salmos que estamos leyendo. Y creo que el salmista se alimenta de lo que ve, de la revelación de Dios, por lo menos de lo que él lee en la Torá, lo que lee en la ley, en los libros que eran la base de Israel, porque viste que desde Moisés hasta David es como que hay un salto de revelación, son como 500 años de separación, y Israel por 500 años lo que leyó era la Torá, y David decía, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Es decir, la Biblia de David era la Torá, eran los 5 libros que había escrito Moisés. Entonces yo creo que las oraciones de David, las oraciones de los salmistas, están enriquecidos con el contenido de la palabra de Dios, están enriquecidos con el contenido del plan de la redención. El santuario representa cómo habría de salvar Dios a la humanidad, cómo habría de salvar Dios al pecador. O sea, el santuario es una representación del Evangelio, y creo que el santuario es una representación de la vida de Cristo también, porque Cristo es todo perdón, pero también es toda obediencia. Todo perdón representado en el altar y toda obediencia representado en el arca del pacto. Sé que me quedo, Raúl, con esto, justamente para cerrar este bloque, cerrando este bloque, en el sentido dice, debemos orar como los salmos. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto me falta? Es decir, la riqueza, cómo va, cada salmo va profundizando cada vez más, y de repente muchas veces nuestras oraciones tan rutinarias, tan monótonas, tan aburridas, diría yo, para el mismo Dios. Y por el otro lado, cómo necesitamos entonces, a través de lo que nosotros manifestamos en palabras, mostrar que nuestras vivencias están en crecimiento en nuestra relación de adoración con Dios. Y los salmos justamente muestran y tienen este atributo. Muestran allí cómo el crecimiento en la vivencia, ¿cierto?, del salmista se va desarrollando a pesar de las distintas circunstancias, tanto negativas o positivas. Amén.